tendinitis, pero de una tendinitis en particular. Exacto. Vamos a hablar de la tendinitis del Aquiles, que es la que está en la parte posterior del talón, tobillo, pie. Sí. Es un tendón que generalmente en los corredores o en los saltadores como ser el básquet y demás suele inflamarse mucho cuando hay una sobrecarga muscular, un poco correlacionado con lo que veníamos hablando el Sí. miércoles pasado de los desgarros. Justamente el gemelo, que todos lo conocemos, que es la parte posterior de la pierna, termina en, como vemos en las imágenes, en un tendoncito que se llama tendón de Aquiles. Bien. ¿Cómo decías, ¿no? Se puede dar esto por impacto, ¿no? Y Sí. por sobrecarga. ¿Qué es lo que siente la persona? Generalmente cuando hablamos de la tendinitis, como habíamos hablado del año pasado ya, las tendinitis tienen grados entre tendinitis aguda o la tendinosis cuando ya es crónica. El Aquiles suele arrancar, generalmente es una patología muy del adulto joven o del joven deportista, en la cual se inflama por alto impacto y esto genera dolor, que quizás no es tan en agudo, sino es en el reposo de la actividad física, o por ahí saliste a caminar con un mal calzado Sí. o algo, y llegás a casa y sentís un dolorcito en la parte posterior del tobillo. No en el momento que estás caminando. Exacto, no en el momento. En el momento cuando se da en el deportista de alto rendimiento, como te acordás aquel jugador de Colón, Chevantón, el uruguayo, Sí. que le pasó en un pleno partido, o Llama, también me acuerdo de Colón, de Unión no recuerdo alguna lesión de este estilo, corriendo, pega un pinchazo y se corta. Ahí ya estamos hablando de una urgencia traumatológica, es otra patología, ya ahí es quirúrgico, Sí. lo vamos a dejar un poquito aparte. Pero la tendinitis en sí, como veníamos hablando, es una lesión que se produce posterior a la actividad física y suele doler en el reposo. Por ejemplo, salí a correr un rato, me pegué una ducha, me voy a tomar unos mates o hidratarme y me empieza a doler el tobillo, me empieza a doler y ese dolor es como que va siempre en aumento. Empieza bastante suave y con el correr de las horas se pone bastante intenso. ¿Lo calma un antiinflamatorio, un analgésico? Porque es lo primero que está muy mal, es lo primero que hacemos. Hay que reconocer que es lo primero que Sí, hacemos. sí, es como que no le vamos a sacar eso al paciente. Siempre cuando empezamos con algún dolor, alguno te agarra un ibuprofeno, un Sí. diclofenac, no lo va a calmar, por ahí te va a bajar la sensación de dolor, sí, pero no va a curar la enfermedad. Lo que siempre recomendamos, como el miércoles pasado, en este tipo de lesiones son el hielo local, eso siempre, un poquito de reposo, frío local, y si ves que el dolor empieza a aumentar, o concurrís a la guardia en ese momento, o a las 24 horas te esperamos en una consulta médica como para evaluarlo. Y una vez que se llega a la consulta, ¿cómo continúa? Bien, en la consulta lo que hacemos es un examen físico en el cual movemos un poquito el tobillo, pedimos al paciente que mueva porque cuando el Aquiles se corta, el paciente deja de tener la flexoextensión. Cuando es solamente una inflamación, quizás cuesta por dolor, pero la tiene. Eso es lo principal, diagnosticar si es una inflamación o está roto el Aquiles. Y luego le vamos a pedir una ecografía. Bien. Generalmente con la ecografía nosotros diagnosticamos en qué estado estamos, si es muy agudo, si es algo más crónico o si hay alguna ruptura parcial. Y en base a esas tres definiciones haríamos un tratamiento. Bien. Que generalmente en el Aquiles, por ser un tendón que tiene poca irrigación y puede cortarse fácilmente luego de una tendinitis, le vamos a indicar una botita plástica que se llama férula Walker y de ahí kinesiología. Bien. Es una patología que hay que tratarla porque, como les decía, el riesgo de que se corte el Aquiles y haya una cirugía es muy alto. Hablabas del impacto, pero también en un momento hablaste de un mal calzado. ¿Cuánto influye el calzado? Pienso en las mujeres por ahí en los tacos. Sí, en este tipo de patologías es muy importante, sobre todo en la deportiva. Con las mujeres y el taco alto en este caso es al revés, es como que es un factor un poquito beneficioso porque levanta el gemelo y no Bien. tensa tanto el Tan Aquiles. cargado, claro. Por eso, como decíamos hoy, es una patología bastante deportiva. Es muy raro que vos caminando o trabajando te generes una lesión del Aquiles, salvo que sea, por ejemplo, un borcego de los policías o algo que Sí. son muy Los rígidos y zapatos por de ahí seguridad. los zapatos de seguridad que rozan mucho el Aquiles y sea una tendinitis o una bursitis inflamatoria por el roce. Bien, bien. Y después se puede volver a la vida normal. Sí, sí, se vuelve totalmente a la vida normal, suele llevar unas 2-3 semanas de recuperación, si por ahí hay alguna rupturita parcial se agregan 1 o 2 semanas de recuperación y generalmente se calcula que a los 30-40 días estás haciendo deporte sin ningún problema. Bien, sí recordar lo que decimos siempre, uno siempre tiende a automedicarse y después decir, si no se me pasa, voy al profesional. Esto está muy mal. Desde el momento que lo tiene, acercarse Sí. y ver qué es lo que es para que se pueda
pueda agarrar a tiempo. Exacto, es una simple consulta en la cual nosotros vamos a evaluar sin nada invasivo, incluso la ecografía no es un método invasivo, y luego un tratamiento con kinesiología, y a veces se utiliza, como decíamos hoy, la férula Walker para tratar de que no se corte el tendón. Recordar lo que habíamos hablado la vez pasada, la hidratación, sobre todo en el deportista, aunque sea un deportista amateur, es fundamental, más en esta época de altos calores, y recordar que el alcohol y el tabaco son factores de riesgo muy importantes para este tipo de lesiones. Seba, muchísimas gracias, nos encontramos la semana que viene. Dale, Gusti, gracias a vos y a toda la audiencia.